Buenos días a todos, es una alegría poder compartir con ustedes este rato de reflexión y de meditación. Esta es la segunda charla de este retiro interparroquial que estamos compartiendo con la parroquia Nuestra Señora del Refugio, la parroquia de la Merced, la parroquia de Espíritu Santo y la parroquia de Santa Rita. Somos 5 curas que con mucha alegría y comunión estamos compartiendo estas reflexiones. Elegimos hacerlo de esta manera a partir de algunos textos bíblicos y algunos personajes bíblicos. El primero de ellos, Abraham, ese hombre de fe que supo sortear los momentos difíciles desde esa gracia que Dios le dio, ¿no? De poder confiar y esperar en Dios. De eso nos ha hablado el padre Cristian Cabrini. Yo ahora les propongo continuar en el Antiguo Testamento con el personaje de David, personaje mítico y tan conocido, ¿no? Del Antiguo Testamento. De la mano de David les propongo hacer este camino cristiano de experimentar el abrazo de Dios en los momentos más difíciles de su vida y de nuestra vida. Situaciones en las que hemos caído muy bajo, donde el pecado se nos hizo patente y lo sufrimos en carne propia. Con Abraham y Moisés, David es el gran personaje del Antiguo Testamento. Varios libros le dedican mucho espacio. El primero y segundo libro de Samuel, el primer libro de los Reyes, algunos momentos del libro de Crónicas y varios de los grandes profetas lo citan una y otra vez. Su trayectoria comienza con su incorporación a la corte del rey Saúl y culmina con su elevación al trono de Judá y de Israel. Es él quien librará definitivamente a su pueblo del yugo filisteo y hará de Israel una gran nación. El recuerdo de sus hazañas y las promesas que le hizo Dios a él y a su dinastía lo han convertido en el prototipo del rey ideal y en el antepasado por excelencia del Mesías esperado. En el Antiguo Testamento es el primer personaje que se menciona después de Jesús. Recordemos a Mateo en su versículo primero del primer capítulo, genealogía de Jesucristo, hijo de David. Su nombre aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Jesús es el hijo de David, es decir, asume su raza, su cultura y su historia. En él se cumplirán las promesas que Dios hace a David. Esta charla va a tener 3 momentos. El primer momento vamos a hablar del deseo de David. La segunda parte hablaremos del pecado de David. Y finalmente hablaremos de la confesión y de la gracia que recibe David. El primer momento queremos comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son las verdades fundamentales en las que se apoya la historia de David? Como veremos, David fue un gran guerrero de grandes hazañas, pero que también pasó por situaciones difíciles que lo probaron en su fidelidad a Dios y a sí mismo. En esos pasajes de encrucijadas, como también los tenemos nosotros, momentos de sufrimiento y de pecado, ¿cuál fue su apoyo? ¿Cómo se sostuvo de pie? ¿Qué cosas le dieron fuerzas para seguir adelante? Para dar comienzo a esta respuesta, nos tomamos del Salmo 63. Este nos muestra cómo toda la historia de David está sostenida por la búsqueda, por el deseo ardiente de Dios. Recordemos algunas palabras del Salmo. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Estas palabras describen a David y a cada uno de nosotros. Quizás las muchas ocupaciones que tenemos cada día nos impiden captarlo con claridad, pero la verdad es que todos tenemos una sed inagotable de Dios. David, hombre débil y pecador, suspira ardientemente por Dios.
ama a sus amigos, a sus mujeres, ama las guerras, pero por encima de todo, ama a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que suspiro, por las que sueño, de las que soy capaz de darlo todo? ¿Cuáles son tus amores? ¿Quiénes irían en primer lugar? Sin embargo, avanzando en la historia de David, en una capa más profunda vemos cómo en realidad quien desea y ama al hombre es Dios. Dios ama a David. Desde esta perspectiva vamos a reflexionar sobre el relato en que David es elegido por Dios. En realidad, como sabemos, en la Biblia nos encontramos con 3 relatos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y 17. Ellos nos describen 3 maneras con las que Dios ama a David, lo busca y lo llama para que lo siga. Por una cuestión de tiempo nomás, vamos a quedarnos y focalizarnos solo en uno de esos 3 relatos, el más conocido. Te invito a que busques en tu Biblia, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Samuel recibe la orden del Señor de buscar entre los hijos de Jesé al futuro rey elegido por Dios. Los hijos van pasando delante del profeta, pero ninguno de ellos es el elegido. Dios le dice a Samuel en un momento dado: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo los he descartado. Dios, fíjense estas palabras, ¿no? Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, mira tu corazón, conoce profundamente tu realidad, tu situación de vida, como la conocía también la de cada uno de sus hermanos y como conoció la de David. Tuvieron que mandar llamar, ¿no?, en última instancia, a ese jovencito, ¿no?, que estaba en el campo, porque él era el llamado, ¿no? Nadie lo tenía en cuenta. No era uno de entre los posibles candidatos y sin embargo Dios terminó mirándolo a él. De esa manera queda claro que en ese joven David no hay ningún mérito. Es Dios que lo elige por amor gratuito, como te elige a vos y como me elige a mí. Miremos nuestra historia personal. Mirá, te invito a que mires ahora tu propia historia a la luz de David. Dios te ha escogido y te ha amado. Esa es la verdad fundamental de tu vida. Si Él no te hubiera amado primero, vos no estarías acá. Podrá sucederte cualquier cosa, pero esta verdad será siempre el fundamento sobre el cual siempre podrás reconstruirlo todo. Algunos textos que nos pueden ayudar a meditar, y al final lo tendrán en la pantalla con más detalle. Uno de San Pablo, ¿no?, la carta a los Efesios, al comienzo de la carta, donde San Pablo canta la insondable y gratuita iniciativa divina. También el Magnificat, ¿no?, en el que María también canta la acción misericordiosa de Dios en su vida y en la historia de su pueblo. También nosotros podemos entonces pensar nuestra propia historia como una historia en la que Dios toma la iniciativa y nos elige, nos llama, nos invita a caminar, siempre apoyados en su misericordia, en su amor incondicional. Si miramos con atención esta historia personal de cada uno, podremos reconocer, como en el caso de David, cómo en diversas circunstancias Dios hace uso de tantos detalles para realizar su proyecto de amor en nuestra propia vida. Pasemos a un segundo momento, el momento del pecado de David, en el que David se encuentra con Dios cuando cae más bajo, en el propio pecado. Comencemos con una síntesis del libro segundo de Samuel, los capítulos 11 y 12. Te invito a que busques este pasaje de la Biblia, donde se describe el pecado de David con Betsabé.
David ha mandado su ejército a la guerra contra los amonitas, pero él se ha quedado en Jerusalén y una tarde se pone a pasear en la terraza de su palacio. Dice así el texto de la Biblia. Un atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por la terraza de la casa del rey, cuando desde la terraza vio una mujer que estaba bañándose. Esta mujer era muy bella. David hizo que se informasen de aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, mujer de Urías elitita. Entonces David mandó mensajeros a buscarla. Vino ella a su casa y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Después volvió a su casa. La mujer concibió y avisó a David: estoy encinta. Todo comenzó con una simple mirada curiosa. Un atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por la terraza del rey, cuando desde la terraza avisoró, miró a la distancia a esta mujer que se bañaba. ¿Por qué la miró? No lo sabemos. Quizás porque era el rey y creía que estaba permitido hacerlo para él. El paso siguiente es la imprudencia. David hizo que se informasen de aquella mujer y le dijeron que se llamaba Betsabé, que era la mujer de Urías. Como muchas veces nos pasa también a nosotros, David no se da cuenta de lo que está haciendo, hacia dónde lo llevan todas sus acciones. Pero la imprudencia crece, según el texto. Entonces David mandó mensajeros a buscarla. La excusa es que solo quería conocerla, escucharla, pero en realidad ya había decidido algo distinto en su interior. Fíjense, ¿no?, cómo son las cosas del pecado. Pasamos de una simple mirada a que finalmente la mujer queda embarazada. Y ahí comienzan las dificultades para David. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de ese problema? Y entonces urde un plan. El primer intento. Manda a llamar a Urías, el marido de Betsabé, lo invita a David a ir a su casa, pero él duerme ante la puerta del palacio real. Aquella noche, el rey comienza a darse cuenta que la situación no estaba tan bajo control como él creía. Sin embargo, sigue confiando en sí mismo y en su plan. Un segundo intento. David lo vuelve a llamar al palacio. Comienza intentando engañar al soldado con su amabilidad y su hospitalidad. Luego trata de embriagarlo y de llevarlo a su casa para que se acueste con su mujer. Pero Urías no ingresa en su casa. Se apoya en su lealtad, el respeto a Dios y a las reglas de la guerra. David no quiere darse por vencido. Aquella noche se da cuenta que está prisionero de sí mismo, pero todavía no es capaz de decir qué he hecho, sino que solo piensa cómo salvarse. Y entonces viene el tercer intento. Escribe una carta para que cuando Urías regrese al campamento se lo pongan en el punto más peligroso de la batalla y se lo deje solo, de tal manera que el enemigo lo mate. Hasta aquí los hechos que nos cuenta la Biblia. Ahora analicemos cómo es la dinámica del pecado, la de David y por supuesto la de nuestro propio pecado. ¿Quién es David en este momento de su vida? Es un hombre maduro, un hombre que ya es rey, que está en la cumbre de su carrera. Pero también es un hombre piadoso, que ama a Dios y que ha escrito muchos salmos que hasta el día de hoy seguimos rezando. También es un hombre bueno, incapaz de hacerle mal a los enemigos. Se nos dice también que es un hombre leal, lo fue en su momento con su rey, el primer rey de Israel, con Saúl. Tuvo en sus manos la posibilidad de desquitarse de todas las envidias que Saúl, que a partir de las envidias de Saúl, el rey intentaba sacárselo de encima a David. Y sin embargo, David no hace nada, ¿no? Es leal a su propio rey. Entonces estamos hablando de un David que en el momento de su pecado es rey, es famoso, es un gran guerrero, es piadoso, es leal, es bueno. Y sin embargo, en un momento de curiosidad,
y de debilidad le cambia la vida. Es una buena persona que no quiere hacerle mal a nadie. Quiere a la mujer, quiere al niño que va a nacer también. Y quiere también a Urías, es su amigo personal, uno de sus mejores amigos y más fieles guerreros. Pero sobre todo, como nos pasa a nosotros también, David se quiere a sí mismo. Quiere su fama y quiere su prestigio. Y entiende que no puede mantener todo eso junto. Está en un gran problema y tiene que empezar a elegir. Está en una encrucijada. ¿Qué camino tomar? Allí, entonces, se pregunta cómo evitar el mal, cómo salir de este problema. Y no encuentra respuesta. El pecado a David lo transforma. Pasa a ser de un hombre leal, bueno y piadoso, a comportarse como un hombre falso, un amigo desleal, que manda matar a su fiel soldado y su fiel amigo. Como ven lo que hace el pecado, ¿no? En un hombre, lo que es capaz de hacer el pecado en nuestra propia vida. ¿Cómo se da cuenta David de su propio pecado? Hasta ahora no lo hemos visto esto. Es Dios quien lo va a ir guiando al arrepentimiento por intermedio del profeta Natán. Porque a David le pasó, como a veces nos pasa a nosotros, que solos no nos damos cuenta del pecado, o nos cuesta reconocerlo y hacernos cargo de él. Nos da vergüenza, nos da miedo, no sabemos qué hacer, entonces lo escondemos, lo tapamos, nos autojustificamos. En el segundo libro de Samuel, ¿no? En el capítulo 11, termina diciendo: pero aquella acción que había hecho David le desagradó a Yahvé. En realidad, David se había olvidado por completo de Dios. En toda esta historia de pecado, nada se dice que David rezara, nunca acudió al Señor para que lo salvara. Seguro que pensaba que el problema era suyo. El pecado lo ha llevado a la confusión, a la sequedad, a la tristeza. Un pequeño desorden lo ha llevado a cometer un error tras otro. Al comienzo del capítulo 12, Dios vuelve a tomar la iniciativa en la historia de David. Envía al profeta Natán. Y Natán usa una estrategia muy buena. No lo acusa directamente, sino que le relata un cuento con el que va reconstruyendo la verdad de David. Natán sabe que si va y le dice las cosas de frente, David se va a poner en una situación de autodefensa y no va a reconocer nada. Entonces Natán usa la estrategia de hablarle de un cuento como si estuviera hablando de otra persona, pero en el fondo está hablando de David. El cuento dice: había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. Al hombre rico le llega un huésped y para atenderlo le roba una oveja al pobre. Lo hace para no tener que gastar nada de lo suyo. Fíjense, esta actitud del rico, aprovecharse del que no tiene nada. David, lleno de ira, dice frente a este relato: un hombre que se comporta de esa manera es digno de muerte. Y ahí entonces Natán le dice a la cara: ese hombre eres tú. Y ahí David cae en la cuenta, ¿no?, de su pecado, de que era verdad, que era él el que había actuado de esa manera. Solo cuando David deja hablar a Dios se encuentra con su propia verdad y puede reconocerse pecador. Reconoce que con todo lo que ha hecho ha ofendido a Dios. Así David es un hombre que ante Dios se vuelve a encontrar consigo mismo y al encontrarse con su propia verdad está dispuesto a aceptar lo que Dios quiera hacer con él. El castigo que le vendrá de parte de Dios será ver morir a su propio hijo, a quien tanto quería. Sin embargo, no termina todo ahí. Dios le dará otro hijo, el famoso hijo Salomón, quien será su verdadero sucesor y heredero de las promesas hechas a David.
De esta manera vemos cómo la misericordia de Dios se le revela a este rey pecador en un nuevo hijo. No de la manera que él esperaba, sanando a su primer hijo, sino dándole un segundo hijo, heredero de todas las promesas. ¿Qué nos enseña todo esto de la vida de David a nosotros? Primero, que a Dios se lo encuentra en el pecado. Cuanto más bajo hemos caído, más el Señor nos busca y se nos revela en su bondad. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y en segundo lugar, que el pecado se nos revela en toda su dimensión y gravedad cuando nos encontramos con Dios. Estando con Dios, haciendo experiencia de su bondad inmerecida e incondicional, caemos en la cuenta de nuestra fealdad y de nuestra maldad. Por tanto, debemos abrirnos siempre a Dios. David es un hombre que ante Dios vuelve a encontrar la verdad de sí mismo y al reencontrarla recupera su libertad, la fuerza de aceptar la situación y querer cambiar. Los invito a que pasemos ahora al tercer momento, la confesión de David. Cuando hablamos de confesión, esa palabra que viene del latín significa decir, profesar, confesar, decir en voz alta nuestra propia verdad. Nosotros la emparentamos enseguida con la confesión de nuestros pecados. Sin embargo, hay un segundo significado también muy importante, que es reconocer la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Confesar es también reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Es el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de las confesiones de San Agustín, esa gran obra literaria y espiritual de este gran santo. Es una confesión de alabanza en la que él recorre su historia de vida mirando y poniendo el foco en todo lo que Dios ha ido haciendo con él, cómo lo ha ido llevando de a poquito para atraerlo y conquistarlo. Queridos hermanos, nuestras confesiones, ¿no?, nuestras reconciliaciones deberían comenzar entonces por confesar nuestra alabanza y nuestra acción de gracias por la bondad y la misericordia que Dios tiene sobre nosotros. Así hay que comenzar. Ese es el primer paso. La confesión de mis pecados debe nacer de una actitud de fe. No importa lo que haya hecho, la gravedad y la cantidad de veces. Mi fe en el Señor, que perdona, me salva. Por mi fe en la misericordia de Dios, me acerco a Él sin temor, como el hijo perdido que dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y estando él todavía lejos, su padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Muy probablemente la poca concurrencia al sacramento de la reconciliación en la actualidad es porque se ha insistido demasiado en la culpa y hemos olvidado esta dimensión de fe y alabanza a Dios por su misericordia. Una cualidad importante de la confesión es que al confesar los pecados nos reconocemos responsables. Nos hacemos cargo de nuestra propia vida y de nuestras propias acciones. Y también, de alguna manera, nos hacemos cargo de la vida de los demás. Como con nuestro pecado también le hacemos daño a los demás. Cuando confesamos nuestro pecado, nos acusamos a nosotros mismos sin tirar la pelota afuera, sin mirar para otro lado. Recordamos bien esas palabras del Génesis, cómo Adán acusa a la mujer y cómo la mujer acusa a la serpiente. Nadie se hace cargo del pecado. También recordamos a Caín y Abel, ¿no? Dios que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Como diciendo, yo no tengo nada que ver con él. Mi vida es mi vida, su vida es su vida, ¿no?
a veces, o mejor dicho, el pecado va haciendo eso, ¿eh? Nos va dividiendo, nos va separando, nos va haciendo indiferentes unos de otros. Por eso es tan importante en el sacramento de la reconciliación confesar nuestro pecado, porque nos vamos haciendo cargo de nuestra propia vida y también del daño que hemos hecho a los hermanos. Vamos ahora a la confesión de David. La vamos a abordar desde el Salmo 51, el famoso Salmo Miserere, ese salmo penitencial por excelencia. Según la tradición judía, este salmo hace referencia al pecado del rey David con Betsabé. Quien ora con este salmo está invitado a tener los mismos sentimientos de arrepentimiento y de confianza en Dios que tuvo David. Veamos cómo, a pesar de ser rey, se ha humillado sin tener temor de confesar su culpa y mostrar su propia miseria al Señor, porque está convencido de la certeza de su misericordia. Y fíjense que no era un pecado más, ¿no? No era una pequeña mentira la que tenía que confesar David. David tiene que confesar el adulterio y el asesinato, la deslealtad y la mentira a su mejor amigo. La primera parte del Salmo no es una confesión de las propias culpas, sino que a partir de la conciencia que se tiene de estas, se convierte en humilde pedido de perdón. Te invito, ¿no?, entonces que abras la Biblia en el Salmo 51 y leas las primeras estrofas. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, Señor. De fondo se nota una fuerte confianza en la misericordia de Dios, fruto de la certeza de que Dios ama al hombre. No importa lo que haya hecho, Dios ama al hombre. Es muy importante, por todo lo dicho, que la confesión comience con este sentido de confianza y alabanza en la bondad de Dios. Solo desde este lugar el hombre puede asumir su pecado y su verdad más profunda. Las imágenes que utiliza son muy plásticas. Fíjense los verbos: borra, lávame, purifícame. Se manifiesta en esta oración la verdadera necesidad del hombre. La única cosa de la cual tenemos verdaderamente necesidad en nuestra vida es aquella de ser perdonados, aquella de ser liberados de todo mal. Lamentablemente, la vida nos hace experimentar muchas veces estas situaciones. Y sobre todo, en ellas debemos confiar en la misericordia. Dios no se cansa de perdonar, nos dice el Papa Francisco. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios es más grande que nuestro pecado. No nos olvidemos de esto. Dios es más grande que nuestro pecado. Y su amor es un océano en el cual podemos sumergirnos sin miedo de ser superados. Perdonar para Dios significa darnos la certeza que Él no nos abandona jamás. El salmista confía en la bondad de Dios. Sabe que el perdón divino es sumamente eficaz. No esconde el pecado, sino que lo destruye y lo borra. Pero lo borra desde la raíz, no como hacen en la tintorería, nos dice el Papa Francisco, cuando llevamos un vestido y borran la mancha que tiene. No, Dios borra nuestro pecado desde la raíz, lo borra todo. Por eso el penitente se hace puro, toda mancha es eliminada y él ahora es más blanco que la nieve. Todos nosotros somos pecadores, necesitados del perdón de Dios. Nosotros pecadores, con el perdón, nos hacemos criaturas nuevas, nos dice el salmista.
rebosantes de espíritu y llenos de alegría. Ahora una nueva realidad comienza para nosotros, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Nosotros, pecadores perdonados, que hemos recibido la gracia divina, podemos incluso enseñar a los demás a no pecar más. Recordamos también al Papa que, con estas palabras: si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano, el Señor la toma y te ayudará a levantarte, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para que estén siempre de pie. Dice el Salmo: crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. El perdón de Dios es aquello de lo cual todos tenemos necesidad y es el signo más grande de su misericordia. Un don que todo pecador perdonado es llamado a compartir con cada hermano y hermana que encuentra. Todos aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor, los familiares, los amigos, los compañeros, nuestros parroquianos, todos son como nosotros, necesitados de la misericordia de Dios. Por último, es lindo ser perdonados, pero también es deber nuestro crecer en la capacidad de dar el perdón. Recordemos, cada vez que perdonamos a alguien, estamos contribuyendo a resucitar una vida nueva. Que el Señor nos conceda, por intercesión de María, Madre de Misericordia, ser testigos de su perdón, que purifique el corazón, que purifica nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Que así sea. Queridos hermanos, terminamos entonces esta meditación a partir de esta figura de David. La invitación es entonces ahora a mirar nuestra propia historia de vida y tratar de poder caer en la cuenta cómo en estos tiempos difíciles, en estas situaciones de pecado en las que a veces caemos y de las cuales tanto nos cuesta salir, ese mismo momento, esa misma situación de pecado es situación de gracia, de misericordia, de encontrarnos con el rostro lleno de ternura y de amor incondicional de Dios para con nosotros. Esta es la invitación que quiero hacerte. Te voy a dejar entonces en la pantalla, luego de terminar este momento de meditación, algunas consignas para que puedas rezar. Son varias las consignas. Te invito a que las leas todas y elijas alguna de ellas. No tenés que hacer todo lo que te voy a proponer. Al menos que lo quieras hacer todo con tiempo, ¿no? Pero si no, elegí alguna de ellas. Son 4 propuestas muy breves que van recorriendo la meditación que acabamos de reflexionar juntos. En la primera vamos a mirar nuestra propia historia personal y, sobre todo, reconocernos amados incondicionalmente por Dios. En la segunda vamos a reconocer nuestro propio pecado y vamos a tratar de encontrar a Dios en nuestro pecado. En la tercera vamos a hacer nuestro camino penitencial con el Salmo 51 y finalmente en la cuarta parte, la cuarta propuesta de meditación, te voy a regalar esta tan linda oración que es la plegaria primera de la reconciliación, la que rezamos en la misa cuando rezamos pidiendo la reconciliación de Dios. Ojalá te ayuden a rezar, a encontrarte con este Dios de la misericordia que todo lo transforma y que todo lo hace nuevo. Un abrazo y que Dios los bendiga.